Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero me escuchen. He tenido que silenciar los micrófonos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Buenos días. Les doy la bienvenida a esta nueva charla el día de hoy, cálculo, selección e instalación de aislamentos Armaflex para sistemas de HVAC. Por mientras que se están conectando los que están llegando, les comento que hoy día tenemos una charla con un invitado especial. Por aquí está Álvaro Salgado, él es gerente de exportaciones de la empresa Armacel. Está también José Luis Pizarro, jefe de línea de tuberías y accesorios de Anguo. Les cuento por mientras, de manera muy rápida, les voy a presentar el sitio web. Bueno, muchos de ustedes ya lo conocen porque se han inscrito a este seminario y a otros a través de él. Tenemos dentro del sitio soluciones aplicadas, que es básicamente el tema de los productos en relación a un proyecto. Obras destacadas son proyectos donde están incorporadas nuestras soluciones. Los bloques BIM, esto es muy interesante para los proyectistas, sobre todo asesores de eficiencia energética. Aquí van a encontrar una serie de bloques para incorporar en sus proyectos. Se los pueden descargar de manera gratuita. El tema de los seminarios, que es en lo que estamos ahora, seminarios realizados, los pueden ver aquí, y las inscripciones a los próximos seminarios pinchando aquí, inscríbete aquí. Y por último, el tema de los newsletters. Eso era el aviso. Cualquier duda que tengan, contáctenme para poder ayudarles si es que tienen problemas con la inscripción o con algún seminario que quieran ver online. Ya, no me quiero alargar mucho porque aquí necesitamos escuchar a Álvaro, que nos va a explicar sobre los aislamientos Armaflex. Estamos proyectados, ¿cuánto, Álvaro? Unos 45 minutitos, no sé. Sí, 45 minutos. ¿Sí? Vale, después hacemos preguntas entonces. ¿Y tú, José Luis, nos acompañas en resolviendo preguntas? Sí, no hay problema, yo aquí estoy para poner el De vello backup. nada más. Muy bien, comencemos entonces. Ok, perfecto. Entonces, buenos días a todos. Como lo dijo Karina, mi nombre es Álvaro Salgado. Yo trabajo con Armacel Brasil y atiendo las necesidades de exportaciones en toda Sudamérica, a excepción de Brasil. Entonces, el día de hoy, pues esta charla está enfocada en hacer una revisión de los criterios básicos que se utilizan para hacer una selección de los aislamientos de espuma elastomérica que fabricamos. ¿Y por qué hacemos esta charla? Porque lo que vemos de país a país es que el uso de los aislamientos es algo tan común que en la medida que se necesita para los diferentes proyectos siempre se usa como un genérico de espesor. Nunca se hace una pregunta de si es el espesor correcto, o cuando aparecen los problemas de condensación, el primer comentario que sale a flote es el aislamiento está mal, o sea, salió malo, es de baja calidad. Entonces siempre es bueno tener los criterios básicos claros y, y también viendo cómo están funcionando las cosas hoy en día, cómo cada vez nos exigen más sostenibilidad, cada vez demandamos más sostenibilidad en las soluciones de climatización y en general, pues estos criterios sirven también para determinar o calcular una claridad en si estamos atendiendo o no criterios de sostenibilidad en los proyectos que especificamos e instalamos. Entonces, siéntanse en libertad de hacer las preguntas a lo largo de la charla, si se puede a través del chat, para pues en la medida que avanzamos yo voy leyendo y voy dando respuesta. Entonces, para comenzar, pues yo les hablo un poquito de Armacel. Yo les comentaba que yo trabajo con Armacel Brasil, que aquí en el mapa se ve, estamos ubicados en Florianópolis, ahí en el estado de Santa Catarina, con la única fábrica de este tipo de aislantes que hay en la región. Armacel es una compañía que alrededor del mundo tiene presencia en 16 países,
con 24 plantas de producción, pues, divididas así como ustedes las ven en el mapa, o sea, una concentración grande en Estados Unidos y en Europa, y en la región Asia-Pacífico, pues como pueden ver, estamos ubicados en ciudades que están cerca de la costa. Es un tema de logística. Aquí el mensaje es que, pues como ustedes saben, los aislamientos son productos que ocupan mucho volumen y pesan muy poco. Entonces, al final, esto termina siendo un negocio logístico. Hay que estar cerca de los clientes para tener mejor competitividad. Entonces, esto es lo que es Armacel a nivel mundial hoy en día. Somos conocidos ¿por qué? Por ser los inventores y los mayores desarrolladores de innovación en aplicaciones de aislamientos de espuma elastomérica en refrigeración, en sistemas, pues, de climatización, sean DRF, mini splits, como se ve aquí en las fotos, o sistemas de agua helada y pues también con agua caliente, ¿no? Porque también ustedes lo conocen mejor que nosotros, pues les digo, yo estoy ubicado en Colombia. Aquí la calefacción no se usa mucho, pero pues, el clima en Chile sí demanda este tipo de sistemas. Entonces, por eso es que somos tan conocidos a nivel mundial. Entonces, bueno, entrando ya en materia, lo primero que nosotros nos encontramos y la consulta más común que tenemos de los clientes que piden nuestros aislamientos es: ¿cuál es el espesor correcto de aislamiento térmico que debemos instalar en cualquier proyecto? Entonces, la experiencia que nos ha llevado, y yo creo que algunos de ustedes tienen que pasar por este proceso, ¿no? Que siempre cuando se revisa un proyecto, preguntan, ¿y qué aislación vamos a usar? Y dicen, la que siempre hemos usado. O sea, ya por experiencia han tenido la oportunidad de instalar un producto muchas veces y les ha funcionado, no han tenido problema, entonces dicen, el que siempre hemos usado. O el que encuentras en el mercado. Simplemente es, llama al proveedor, llama a Anguo y pregúntale qué tiene en stock y perfecto, pídeles una cotización. Entonces también el mismo mercado nos da una guía de qué es lo que funciona, pues porque empresas como Anguo pues no van a hacer una compra de un producto que ellos no tengan una certeza de que se vaya a comportar bien en el mercado. Entonces eso también nos da como una seguridad de lo que vamos a instalar. Ya para empresas que trabajan en ambientes con diferentes condiciones climáticas y tienen un grado de técnica un poco mayor, pues hacen un pare ahí y dicen, bueno, necesitamos un espesor que nos garantice no tener problemas de condensación. Pues cuando hablamos de instalaciones de frío. Y eso ya nos lleva pues a entrar en lo que se trata esta charla. Y yendo un poco más allá, que es a lo que nos está llevando todas estas certificaciones de Green Building que se ven ahora, es no solamente controlar la condensación, sino tener un criterio de ahorro de energía, un criterio de sostenibilidad. Que esos criterios de sostenibilidad son muy comunes en cálculos de aislamiento en industria, pero en construcción no se usa tanto. Todas estas certificaciones Green Building nos llevan también a hacer una revisión de lo que estamos ofreciendo con el espesor que seleccionamos del aislamiento térmico ahí. Y hoy vamos a ver un ejemplo que es corto, pero yo creo que va a decir mucho de lo que se necesita saber para entender qué nos piden las certificaciones de Green Building. Entonces, teniendo estos criterios, pues lo más cómodo que podemos hacer siempre es usemos el de siempre o el que encontramos en el mercado y ya. ¿Qué nos pasa a nosotros como fabricantes? Muchas veces cuando nos llaman a hacernos consultas de problemas con el aislamiento, por lo general asociados a la condensación, estos ocurren es por esto, porque nunca se tuvo nunca se dejó un momento para analizar qué era lo que se iba a instalar allí o bajo qué condiciones climáticas o en qué ambiente iba a estar trabajando ese aislamiento. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los problemas y por eso las consultas de calidad o reclamaciones más recurrentes vienen asociadas a esto. Entonces vamos a hablar de esto. Para poder especificar, pues uno tiene que tener un punto de partida, ¿no? De decir, bueno, yo tengo criterios de control de la condensación, de ahorro de energía, pero eso ¿de dónde viene? Entonces, en lo que es Sudamérica, nosotros podemos, aquí les voy a mostrar, el único país que yo he visto que tenga normas propias en cuanto a características de productos de este rubro de aislamientos térmicos y normas en cuanto a ahorro de energía,
que estén ya firmadas por el gobierno y que se apliquen en el mercado, es Brasil. En los demás países hay esfuerzos ya y hay, por ejemplo, RITES desarrollados por las diferentes asociaciones de aire acondicionado y refrigeración, pero todavía no están como con ese nivel de exigencia que demanda una ley. Entonces, culturalmente, cuando se quiere revisar qué normas debemos seguir, pues dependiendo del país donde estemos, yo estoy en Colombia, aquí se mira mucho lo que se hace en Estados Unidos, pero hacia el sur del continente yo he visto que también se mira muchísimo lo que se hace en Europa. Entonces les voy a mostrar aquí dos casos. Esta diapositiva nos muestra un estándar ASHRAE en donde se define ¿qué? Se define un espesor mínimo de aislamiento térmico para sistemas de enfriamiento. Sí, ya sea de agua helada, o sea, BRF, refrigeración, lo que sea. Y lo que dice es, mire, básicamente, para aplicaciones con temperaturas entre 40 y 60 grados Fahrenheit, estamos hablando entre 4 y 15 grados centígrados, grados Celsius. ¿Qué dice la tabla? Se recomiendan que para tuberías de diámetro menores a 1 pulgada se use media pulgada como mínimo. Entonces, ahí, empecemos por ahí, dice, como mínimo utilicen media pulgada. Y miren que en la medida que crece el diámetro de la tubería, pues el espesor del aislamiento pasa de media a 1 pulgada. Eso es lo que nos dice una norma. Entonces, ese es un buen punto de partida para decir, bueno, si yo sé cómo calcular el espesor de un aislamiento térmico y lo calculé, la norma que me dice, lo puedo comparar con lo de la norma. Y si me dio algo similar a lo de la norma, ya sé que voy por buen camino. Entonces, esto es lo que dice a nivel general la norma ASHRAE. Ahora, a nivel de europeo, pues España tiene un RITE muy bueno, muy completo, y hace lo mismo que la ASHRAE, pero mucho más completo. Aquí yo creo que me equivoco un poco, yo creo que el RITE es mucho más completo que lo que presenta ASHRAE en cuestión de cálculos de espesores de aislamiento. Y es muy interesante ver lo que hace el RITE español, porque miren que en comparación con ASHRAE, él dice, mire, para aplicaciones de frío tenemos temperaturas mayores, o sea, entre 0, 10 grados Celsius, 40, 60 grados Celsius, y ellos hablan del espesor que se debe tener de aislamiento térmico en el interior y en el exterior. Aquí quiero abrir un paréntesis para muchos de ustedes, yo me lo encuentro en todos los países, lo más común siempre es calcular un solo espesor de aislamiento para todo el proyecto. Y resulta que es muy útil esto que hace RITE de trazar una línea, una frontera y decir, señores, adentro de afuera es diferente. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Entonces miren que los espesores en el exterior son siempre mayores que los del interior. Eso lo vamos a ver más adelante y a mí me gusta mucho esto del RITE, que hace esa separación y para tenerlo un poco más claro, miren que las dos tablas que aparecen aquí, que estas están en el RITE de España, hablan de las pérdidas energéticas en tuberías para fluidos fríos, en interiores y en exteriores. Y tenemos los mismos diámetros de tubería en la primera columna de las dos tablas que estamos presentando, con la misma temperatura, 10, 15, 20, 25 y 30. Miren que la diferencia de pérdidas de energía entre las dos tuberías con la misma temperatura, o sea, se triplican. O sea, afuera hay mucho más intercambio de calor que en el interior. Entonces, ¿esto qué demanda? Que necesitamos mayor espesor de aislamiento térmico en los exteriores y nuevamente, lo repito, lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Entonces, muy interesante para los que tengan la oportunidad de leer la documentación de RITE de España. En Colombia tenemos un RITE, tengo entendido que en Chile ya lo tienen, Argentina tiene uno también. Entonces, este tipo de criterios aparecen allí. Entonces, bueno, ya les quería mostrar qué podemos encontrar a nivel de normas. Claro, cada región puede desarrollar sus propias condiciones. Yo les pongo como ejemplo, aquí en Colombia, si ustedes investigan un poquito el RITE de Colombia, aquí el RITE de Colombia lo que tomó fue un histórico de los espesores que se usan, por ejemplo, con poliuretano en el mercado y sacó una tabla equivalente en términos de pérdidas o ganancias de energía. Y a eso es que deben apuntar pues, los proyectos aquí que se basen en el RITE. Pero
al final, si uno no tiene una norma o no estás familiarizado con eso, pues vamos al criterio básico, el control de la condensación. Y pues para hacer control de la condensación, pues sacamos un pequeño recorderis de lo que es la condensación. Nosotros tenemos condensación cuando la temperatura de una superficie o algún objeto alcanza un punto en el que está por debajo del punto de rocío del ambiente donde se encuentra, y que es la temperatura de punto de rocío. Entonces es la temperatura en donde el agua que está en forma de gas en el aire que respiramos, pasa de ser gaseosa a convertirse en líquido. Entonces, pues esto donde ocurre en sistemas de enfriamiento. Entonces, el objetivo del aislamiento térmico es garantizar que esa temperatura superficial de ese cuerpo, de esa tubería, de ese equipo, siempre se encuentre por encima de la temperatura de punto de rocío. Cuando se logra eso, pues pasa lo que está en la parte izquierda de la gráfica, que dice no hay condensación. Cuando aparece condensación, como en la foto que vemos abajo, en la superficie, pues ¿qué nos está pasando? Que la temperatura que hay sobre la superficie está por debajo de la de punto de rocío. Y la condensación no solo ocurre cuando nos hace falta espesor de aislamiento, sino que hay sistemas de aislamiento que dependen, por ejemplo, de una barrera de vapor, como lo es el poliuretano, como lo son las lanas, que dependen de un foil de aluminio en el exterior para evitar el paso del vapor de agua a través de ellas, en donde si la barrera de vapor falla, pues empieza el aire. O sea, cuando hablo de falla es que esté mal instalada o esté rota. Entonces, por pequeño que sea el agujero, el aire empieza a ingresar y en algún punto se enfría tanto que el agua que lleva el aire pues, se condensa y empieza a aparecer la condensación pues, de forma líquida. Y hay una condensación que es intersticial, que para mí esta es la peor de todas. Les voy a explicar por qué. Intersticial quiere decir que aparece adentro. ¿Y eso qué quiere decir? Esta es una que no tiene que ver ni con la barrera de vapor, ni con el espesor, no. Esta está ligada simplemente a la calidad de la instalación que se hace. En frío, a diferencia de las aplicaciones de calor, se debe garantizar una total hermeticidad del sistema. Si nosotros dejamos uniones, transiciones con aberturas por donde el aire logre entrar a través del aislamiento, pues el agua en forma de gas que entra por ahí, en algún momento se va a condensar y ella va a empezar a caminar entre la tubería y el aislamiento o entre la pared del equipo del aislamiento, y por ahí se manifiesta en algún codo, en alguna válvula. En el caso de tuberías que ustedes ven, van a la hora y empiezan a ver que hay un punto donde hay un chorrito de agua o una goterita. Pero digo, para mí esta es la peor de todas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya ven que está goteando, es porque todo el aislamiento térmico que está instalado está completamente saturado de agua. O sea, ya no hay nada que hacer. Hay proyectos en donde, por ejemplo, aparece condensación superficial y pues básicamente ahí todavía hay soluciones. Uno puede decir paren e instalamos otra capa de aislamiento, ya sea con una manta o con otro tubo encima del que esté instalado, pero ahí hay una solución. Pero en la intersticial, la mala noticia es que hay que hacer un reemplazo de todo el aislamiento porque ya está completamente mojado. Entonces, estas son las dos condiciones o tres condiciones bajo las que se presenta la condensación. Y pues básicamente se presenta ¿por qué? En el caso de nuestros aislamientos térmicos, nosotros usamos el caucho, que es muy mal conductor a nivel del fenómeno de la conducción. Y esa espuma de caucho que tiene adentro, tiene unas burbujitas que tienen aire atrapado. En realidad, el que verdaderamente hace el trabajo de aislamiento térmico en los productos como la lana de vidrio, la lana de roca, la espuma de poliuretano, estas espumas, es el gas que queda atrapado en las celdas o el gas que limitan o el que está ahí entre las lanas. Entonces, ¿qué pasa con este gas? El tubo que está pues aquí, el esquema del tubo que tenemos aislado, pues es un tubo que lleva un fluido frío. ¿Y qué pasa? El fluido frío hace que el aire de estas celdas de caucho pues tengan una temperatura baja, pues porque están en contacto con una superficie fría. Y recuerden que en los gases, cuando un gas tiene una temperatura baja, su presión también es baja, depende uno del otro. ¿Y qué pasa afuera? Por lo general afuera lo que nosotros tenemos es un medio donde el aire está más caliente. Y como ese aire está más caliente, pues su temperatura es más alta y su presión es más alta.
¿Qué pasa ahí? Que el aire que está afuera, por la ley de las presiones parciales, como el aire que está dentro de las celdas de caucho está a una presión menor, el aire de afuera siempre está tratando de ingresar allí. Entonces, si nuestro producto tiene una buena barrera de vapor, o en el caso de las espumas que nosotros fabricamos, que el caucho es extremadamente resistente al paso del vapor de agua a través de él, pues ahí no tenemos problema. Pero miren que aquí el enemigo a vencer es el mismo aire, ¿no? Tenemos que evitar que ese aire nos lleve humedad y nos genere condensación en nuestros montajes. Entonces esta es la forma como básicamente el aislamiento evita tener problemas de condensación superficial e intersticial, o sea, garantizando hermeticidad. Entonces, bueno, ya que vimos de qué se trata la condensación o recordamos de qué se trata, pues nosotros tenemos herramientas para hacer cálculo, ¿no? Entonces ya vimos normas, vimos un criterio y ahora pues hablemos de las herramientas que tenemos a la mano. A diferencia de cuando nosotros buscamos información de sistemas en caliente, o sea, hablo de sistemas de agua caliente o vamos a calcular el espesor para una tubería que lleva vapor de agua, es muy común que en las fichas técnicas de hace 20, 10, sí, 15 años encontremos tablas de recomendaciones de espesores de aislamiento térmico. Para instalaciones de frío esto no sucede. ¿Por qué? Porque el espesor en una instalación de frío no solamente depende de la temperatura del fluido, sino que también depende del ambiente donde se encuentre. Entonces es muy difícil generalizar. Entonces lo mejor que se recomienda es, de acuerdo a sus condiciones ambientales, el clima donde usted va a estar ubicado, pues haga el cálculo de lo que necesita. Pues para esto hay diferentes herramientas. Ahí ustedes ven, pues ahí están el 13 Plus, que es un software americano de NAIMA, que es una asociación de fabricantes de aislamiento muy completo. Encuentran uno, pues podemos encontrar casi todos los aislamientos que hay en el mercado, e incluso si no encuentran el que ustedes usan, pueden crearlo. En la opción de options, solamente necesitan una información de la conductividad térmica del producto y su rango de aplicación y lo pueden crear y hacer cálculos con el software. Y en el caso nuestro, pues nosotros tenemos nuestra herramienta que ahorita, como les decía, vamos a hacer un ejemplo de para qué sirve nuestra herramienta y vamos a hacer unos cálculos con ella. Y son herramientas muy simples para determinar esto. Entonces, como les decía, yo estoy en Colombia y me gusta mostrar este ejemplo porque nosotros tenemos unos climas que son muy agresivos en cuanto a temperaturas y humedades. Y aquí es donde están los mayores desafíos. Os pongo en contexto, ustedes en Santiago tienen, o en Chile en general, tienen un clima que es muy diferente al de los demás países en Sudamérica. ¿En qué sentido? Si nosotros hablamos de un control de la condensación, pues naturalmente tenemos que hablar que nuestro enemigo principal es la humedad relativa. Y la humedad relativa en los países con estaciones, por lo general se presenta en verano, y en Chile pasa al revés. Ustedes en verano tienen unas humedades extremadamente bajas. Entonces aquí les voy a mostrar un poco de cómo estos criterios aplican para casi todo, menos para ustedes, y qué criterios recomendaríamos nosotros que se tengan en cuenta para el cálculo de aislamientos en Chile. Entonces empecemos por aquí. Miren, estas son condiciones climáticas en Barranquilla. Pues yo creo que muchos ayer vieron lo que pasó en Barranquilla. Entonces, soy colombiano, entonces tengo que mencionar. Entonces les cuento, Barranquilla es ciudad costera, donde hace mucho calor y la humedad es muy alta. Y lo que nos muestra la información de este chart es que, miren, la temperatura de 33 grados de la parte central es la mayor temperatura durante el día y la de 26 grados es la temperatura a la madrugada. En la segunda línea, debajo de la orientación del viento, aparecen unos porcentajes, 75 y 91, 72, 90, 76, 89. Esa es la medición de la humedad relativa mínima y máxima en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hace más calor, a mediodía, que están a 33 grados, la humedad relativa es de 75%. ¿Esto por qué? Pues porque el sol calienta el aire y disminuye su humedad relativa. Pero cuando estamos a 26 grados, que estas son las horas de la madrugada, pues la temperatura es más baja y la humedad relativa se eleva. Entonces, pues un mensaje aquí,
si nuestro principal enemigo es la humedad relativa, nosotros siempre tenemos que tener esa humedad como nuestro punto de referencia de cálculo del espesor del aislamiento. ¿Por qué hago énfasis en esto? Ya vamos a entrar a mirar el software y les voy a mostrar cómo nos acostumbramos por cultura a determinar un espesor de aislante térmico bajo las condiciones más extremas en términos de temperatura. O sea, nosotros decimos, ¿cuándo trabaja más el aislamiento térmico? Cuando estamos a 33 grados porque nuestro refrigerante está a 5 grados. Entonces, y es verdad, o sea, mirando la transferencia de calor, ahí es cuando el aislante térmico tiene que trabajar más. Pero en términos de control de la condensación, no podríamos estar más alejados. Entonces, voy a dejar de compartir esto para entrar a mirar un momento aquí que tengo el software abierto. Miren, esto es nuestro software, la versión suramericana, la brasilera, aquí está en portugués, de lo que nosotros utilizamos para hacer unos cálculos simples del espesor del aislamiento térmico. Y el software pregunta, ¿es un cálculo de refrigeración y de climatización o de aquecimiento? Aquecimiento en portugués es calefacción. Pregunta por qué familia de productos vamos a usar. Entonces, la Clad One es una familia de productos que nosotros fabricamos en Sudamérica y tenemos calcular espesor o si conocemos el espesor podemos hacer cálculos de, por ejemplo, ahorro de energía o calcular si el espesor es el adecuado en términos de condensación. El software nos dice eso, pero pues aquí vamos a calcular el espesor. Podemos hacer cálculos para tubos, ductos, tanques cilíndricos y rectangulares y podemos escoger entre medio líquido o gaseoso. Aquí hay criterios de cálculo que son, mire, control de condensación, si necesitamos una temperatura en la fase externa específica. Hay uno de transmitancia térmica que, pues cuando yo les menciono normas, si uno mira las normas europeas y americanas, hay regiones que te dicen el aislamiento debe tener una transmitancia térmica específica, mínima de. Entonces eso es un poco más avanzado, pero yo creo que al final todos vamos a llegar allá. Podemos calcular el flujo de calor. Esa es otra forma que las normas dicen. Mire, el flujo de calor máximo que puede tener la tubería con el aislamiento es de tanto. Entonces ahí podemos también calcular un espesor que nos dé eso. Y podemos hacer cálculos de variación de la temperatura del fluido en movimiento o si se queda quieto. Esto es muy útil. Yo creo que en Chile debe ser muy útil porque cuando ustedes están en invierno, transportar agua caliente en tuberías, hay que calcular si se les puede congelar el agua. Entonces, esto es un cálculo que es muy común para Estados Unidos y Europa. Aquí en Sudamérica no es tan común, pero de tanto en vez recibimos consultas en esto. Aquí tenemos el tipo de material, en este caso acero o cobre. Esta es la versión de Brasil. Nosotros tenemos versiones de España, de Alemania, Estados Unidos de este software, donde ya aparecen tuberías de PVC, de polipropileno, como las que vende ANWO, y se puede calcular, pero aquí aprovecho y les digo algo. Cuando hacemos cálculos de espesor de aislamiento, básicamente nosotros estamos determinando un espesor que recomienda un control de condensación y un ahorro de energía. Lo que nos encontramos en el mercado es que por general o sea, el mercado nos lleva un poquito por debajo o a veces mucho por debajo por un tema de economía, ¿no? De tener un producto más competitivo. Cuando tenemos tuberías plásticas es un hecho que los cálculos de espesor de aislamiento dan, o sea, el espesor que obtenemos del cálculo es inferior. ¿Por qué? Pues porque el plástico no es tan conductor como los metales. Y lastimosamente eso influye en que bajemos aún más el espesor del aislamiento. Entonces, muy bien porque ahorramos dinero en aislamiento, pero muy mal porque en ganancia de calor, hablando de fluidos fríos, nos estamos yendo muy lejos de las recomendaciones que dicen las normas. Entonces, yo con la experiencia que tengo les hago una observación. Si ustedes tienen un proyecto con tubería plástica y van a hacer un cálculo del espesor, yo recomiendo calcularlo como si fuera de acero. ¿Para qué? Para tener un aislamiento que por lo menos en términos de sostenibilidad no se nos baje mucho de lo que se recomienda en el mercado. Entonces, las tuberías plásticas tienen esta ventaja y se aprovecha, pero lastimosamente yo les digo, haciendo cálculos para proyectos con certificaciones LEED,
ahí se generan discusiones largas, porque dicen, pero es que aquí con tubería plástica necesito menos aislamiento. Sí, pero en términos de ahorro de energía nos estamos saliendo de lo que está pidiendo la certificación que usted tiene. Entonces, para eso sirven estas herramientas. Entonces, volviendo a lo que yo les mostraba del clima de Barranquilla, hablemos de lo que hace un aire acondicionado. Un aire acondicionado, ¿qué hace? No solamente les da una temperatura de confort, sino que también les controla la humedad relativa. Entonces, yo les voy a mostrar aquí qué es lo que pasa en el interior de una edificación, de una casa, de un espacio con aire acondicionado. ¿Qué hace una unidad de aire acondicionado? En un espacio les genera una humedad relativa entre 55 y 65%. Pongamos la máxima, 65%. Con una temperatura ambiente, que la de confort se considera que es de 24 grados. Los refrigerantes por lo general trabajan en una media de 5 grados Celsius. Escogemos aquí cualquier diámetro de tubería. Vamos a escoger de cobre, como para un sistema de un VRF o un mini split. Volvemos a dejar estos datos acá. Escogemos cualquier diámetro, el de 1 octavo, 3 octavos, 5 octavos, cualquiera de estos. Y aquí vamos a decir que el aislamiento no tiene ningún acabado. Pues vamos a ver eso cómo influye ahora. Y el medio es gaseoso. Vamos a decir que tenemos un refrigerante, cualquier gas refrigerante, y le decimos al software calcule. Entonces, miren, bajo las condiciones que nos genera un acondicionamiento de aire, miren que aquí el espesor mínimo de aislamiento es de 3.8 milímetros, o sea, casi ni se necesita aislamiento para garantizar que no exista condensación. ¿Y qué hace el software? Recomienda pues la medida comercial más cercana, 9 milímetros, que es el espesor que se utiliza en Chile. Por ejemplo, en Colombia, espesor de 9 milímetros, nosotros nadie lo importa porque el clima de nosotros no genera condensación en todos estos ambientes. Ahora, esto es lo que hace el aire acondicionado, pero volvamos a nuestro ejemplo de Barranquilla. Barranquilla, cuando hace más calor, tiene, ¿cuánto es? 76%, ¿cierto? De humedad relativa, y está a 33 grados Celsius. El refrigerante trabaja a 5 grados Celsius y dejamos las mismas condiciones. Entonces, miren, cuando hace más calor, lo que dicen es que se necesita como mínimo un espesor de 10 milímetros, es lo que calcula el software, y recomienda usar media pulgada. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si el proyecto donde estamos trabaja las 24 horas del día? Pues resulta que ese proyecto, a la madrugada, vamos a tener 91% de humedad, vamos a tener 26 grados, y cuando le decimos al software, calcule, él nos dice, mira, para estas condiciones necesitas 21,6 milímetros de espesor de aislamiento térmico para que no tengas problemas de condensación. Entonces, aquí hay una reclamación muy común y ocurre en Perú, en Argentina, que llega el verano con esas humedades tan altas y más altas aún en la madrugada, y llaman al técnico porque amanece y hay un charco grande de agua producto de la condensación en el sistema. Entonces llaman al técnico, el técnico llega a las 10 de la mañana, resulta que a las 10 de la mañana ya las condiciones climáticas han cambiado, y le dicen, mire, es que eso anoche era un chorro de agua. Y él dice, sí, pero eso está seco. Pues claro está, a la madrugada hay más humedad, y si el sistema está trabajando en la noche, ahí es donde ocurren estos problemas. Entonces, la forma de garantizar no tener problemas de condensación es tener esta previsión. Y ojo, esto es para el aislamiento que está instalado fuera de la envolvente. Por eso el RITE, yo les decía ahora que el RITE español es muy bueno en eso. Dice, mire, internamente usted tiene unas condiciones climáticas diferentes a las de afuera, y el cálculo lo lleva a determinar que no necesita tanto esto, pero afuera usted se está enfrentando al clima. Entonces, si usted se enfrenta al clima, usted va a tener unas variaciones de humedad relativa muy fuertes y las va a tener que tener en cuenta. Entonces, esto en cuanto a control de condensación, les quería mostrar algo muy interesante. Afuera, nosotros, por lo general en nuestras regiones, se utiliza el aluminio como protección del aislamiento térmico. Y aquí en esta parte lo único que hice fue cambiar el acabado. Tenemos 21,6 milímetros de espesor y le decimos que calcule, y miren que
inmediatamente el espesor del aislamiento se va a 34,6 milímetros. ¿Esto por qué? En transferencia de calor existe la radiación, que es la transferencia que ocurre cuando entre dos cuerpos hay una diferencia de temperatura. ¿Qué pasa con esto? Un acabado como el aluminio es muy bueno reflejando la radiación, no es bueno absorbiéndolo. Y esto en aislamientos para frío, ¿qué quiere decir? Tenemos nuestra instalación de frío y afuera hay calor, o sea, digamos que estamos en verano y está haciendo calor y vienen los rayos del sol o la iluminación, otros equipos que están calientes, porque la radiación no depende del sol, depende de cualquier cuerpo que esté a mayor temperatura de otro. ¿Y qué pasa con la superficie del aluminio? Viene la radiación, pero el 70-80% se refleja. Entonces, la temperatura superficial de mi instalación cae. Y acuérdense que cuando les decía cuáles eran las formas de condensación, nosotros con un aislamiento térmico lo que estamos tratando es de estar por encima de la temperatura de punto de rocío. En resumen, ¿qué hace el software? Él sabe que tiene una superficie que refleja la radiación. Entonces el software, la única forma que tiene de compensar este efecto para evitar que esa temperatura esté por debajo del punto de rocío es aumentar el espesor del aislamiento. Entonces, este es un fenómeno extremadamente común. De 10 proyectos que visitamos, por ahí unos 6 o 7 tienen problemas en los exteriores de condensación. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta este efecto y está el acabado en aluminio. Entonces hay que calcularlo, hay que tenerlo en cuenta o hacer algo muy simple. Si ustedes no quieren aumentar el espesor del aislamiento térmico al usar aluminio, instale aluminio y píntelo. ¿Por qué? Porque esa emisividad del aluminio, esa capacidad de reflejar, es una propiedad de superficie. Si nosotros ponemos una pintura, le estamos dando un acabado que ya absorbe la radiación que llega al exterior y la temperatura superficial se eleva. Entonces, esa es una característica de superficie que pocas veces hemos visto que se tenga en cuenta a la hora de especificar un aislante térmico, sea de espuma elastomérica o sea de cualquier otro material. Entonces, yo espero que este tip les sirva porque esto es algo muy común que encontramos en el mercado. Si no me entendieron bien esta parte, con mucho gusto ahí al final están mis datos y yo les puedo enviar ejemplos de lo que sucede con esto. Entonces, pues esta era la parte que les quería mostrar de lo que sirve el software. Y naturalmente, si quieren usar el software a través de Anguo, para los asistentes a la charla, se les envía por email el archivo para instalar o el link para descargar también. Entonces, esto en cuanto a condiciones. Ahora, esta diapositiva muestra lo que nosotros hacemos yendo un poco más allá. Y este es un caso específico, me gusta mostrar porque es un caso de refrigeración en un supermercado, en donde la consulta es, mire, nosotros tenemos un sistema de refrigeración para todas nuestras vitrinas de productos refrigerados y detectamos que, pues con los años, todo el aislamiento térmico está mojado, en este caso congelado, porque estamos hablando de tuberías de cobre con un refrigerante a menos 20 grados Celsius. Y ellos querían evaluar cuál era la mejor opción para reemplazar ese aislamiento. Entonces, para tuberías de 7/8 de pulgada, con menos 20 grados Celsius, con condiciones ambientales, pues esto es un supermercado con climatización de 26 grados y humedad relativa al 77%, ¿qué hicimos? Calculamos qué pasa cuando no hay aislamiento, cuando tienes 13 milímetros, 19 milímetros, 25 milímetros, 32 milímetros, pues naturalmente en 13 milímetros nos dio que había condensación, pero de todas formas el ejercicio es bueno hacerlo. ¿Y qué calculamos? ¿Cuál era la ganancia de calor bajo cada una de esas condiciones? Sin aislamiento y con diferentes espesores de aislamiento. Naturalmente tener bien presente cuál es la ganancia de calor si no se tuviera aislamiento térmico. Y hicimos algo que pues tampoco es muy común, pero cuando el aislamiento está mojado, ¿qué pasa? El agua no es un buen aislante, es un excelente conductor. Cuando un aislamiento se moja, lo que nosotros hacemos es calcular una conductividad térmica intermedia entre el agua y el aislante térmico. Y esa conductividad térmica es como como no tener aislante térmico. Eso eleva impresionantemente la ganancia de calor en este tipo de sistemas. Entonces también les calculamos esto y les dijimos
cuál era el consumo real de energía adicional en el sistema de refrigeración por cada metro de tubería al mes. Para esto se necesita el índice de eficiencia energética de los equipos y todo esto. No es un cálculo muy complejo, pero pues en un supermercado lo tienen que tener. Esto en las casas nadie lo hace, pero a nivel de industria y en empresas grandes como lo son los supermercados, esto sí se tiene que conocer. ¿Esto para qué nos sirvió? Para calcular en un término, es que cuando uno le habla a un gerente de un supermercado, él difícilmente entiende, si vas a hablar en kilovatio hora, no estás perdiendo tantos kilovatio hora, él no entiende muy bien eso. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, mire, bajo las condiciones actuales, usted tiene esas tuberías trabajando así. Usted tiene las tuberías con un consumo adicional de energía que le serviría para prender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bombillas de 20 watts. Entonces, en un supermercado sí saben cuántas bombillas o cuánta iluminación tienen que tener por metro cuadrado. Entonces, ahí empezamos a hablar en el idioma que hablan ellos. Y les dijimos, si usted usa 13 milímetros, de 7 va a pasar a 3. Si usa 19 milímetros, va a pasar a 2. Si usa 25, va a pasar a 1,5. Y si usa 32 milímetros de espesor de aislamiento, esa pérdida de energía que tiene ahí equivale a eso. Y pues ya con los datos de la factura de energía eléctrica de ellos, pues calculamos qué estaban pagando en ese momento y cuáles son los ahorros de eso. Miren, el resumen de esto es que cualquier inversión en aislamiento térmico se paga en menos de 6 meses. Y se evitan también todos los problemas asociados en este caso, a los bloques de hielo que se forman en las tuberías y lo que daña la instrumentación de un sistema de refrigeración. Entonces, cuando ya uno con el software tiene más práctica, ya empieza a desarrollar todos estos cálculos y es la forma que si ustedes lo necesitan, podemos ayudarles a desarrollar esto, porque esto no es complejo, es entender muy bien qué información nos entrega el software. Entonces, bueno, ya aquí hablando un poco de lo que nosotros hacemos, pues nosotros tenemos un portafolio de productos que está compuesto de tubos y mantas aislantes, pero también tenemos el adhesivo, la pintura para exteriores, soportería, que es muy importante. ¿Por qué? Porque miren todo el tiempo que me tomé hablándoles y eso que todavía faltaría muchísimo más para hablar de cálculo de espesor de aislamiento. Pero lo que pasa en nuestro medio es que estas espumas, por ser tan flexibles, tan fáciles de manipular, son muy mal instaladas. Y la mala instalación es como no tener aislamiento. Entonces, esta foto que ven ahí es lo que nosotros hacemos cuando participamos en ferias, que tenemos una persona haciendo cortes, mostrando lo más básico, cómo cortar un codo, cómo hacer una T, cómo hacer una transición. Entonces, el mensaje aquí, ¿cuál es? Si necesitamos garantizar un aislamiento con un espesor específico en todo el montaje, pues en la instalación se debe garantizar eso. ¿Y qué nos encontramos en la práctica? Pues que no, pues, por facilidad, pues no hacemos eso. Pues miren, la primera foto de la parte superior izquierda muestra cómo cuando hacemos un codo, lo único que hacemos es embutir el tubo en el aislamiento y ahí en el cuello del codo, pues esa compresión que ocurre ahí, ¿qué hace? Te quita espesor y cuando pierdes espesor, hay riesgo de condensación. Entonces, esa es una mala instalación, o se pone el aislamiento y no se sella, como se ve en la foto de abajo, o estás con un aislamiento en exteriores y no utilizaste protección contra los rayos UV. Ustedes saben que el sol, lo que le hace el sol a este caucho es que el nombre técnico de espuma elastomérica es porque tiene propiedades a compresión y a tracción, y lo que hace el sol es que le quita la elasticidad. Entonces ustedes tienen un fluido frío adentro y afuera el sol calentando, pues no pasa nada porque el producto tiene esa flexibilidad, pero cuando el sol, los rayos UV acaban con la flexibilidad del producto, el producto se vuelve rígido y va a estar sometido a compresión y a tracción por los cambios de temperatura y él se termina rompiendo y pues eso es lo que uno ve en exteriores. Ahí no es que Armaflex promueva el desarrollo de la naturaleza con ese modo, no, eso es un aislamiento que se rasgó, está completamente fragmentado y está rígido y ahí hay condensación. Entonces, no solamente es hacer una correcta instalación cuidando el espesor, sino también teniendo en cuenta qué factores externos pueden afectar el producto y generar problemas de condensación. La triste historia de esto es que mucha gente no invierte
lo que debe en esta parte, porque como está afuera, no molesta a nadie. Esto molesta a alguien cuando la gotera que cae de esa falla cae encima de un auto o en un balcón de un vecino o algo así, pero de resto ni lo voltean a mirar. En términos de ahorro de energía, nadie le hace cálculos, son muy pocos los proyectos donde se le hacen cálculos a esto, pero el consumo de energía que genera tener un aislamiento mojado, pues yo creo que ya les quedó claro que cómo es en el ejemplo que les mostré anteriormente. No usamos soportes o apretamos el aislamiento, ¿sí? Entonces ahí también le quitamos espesor y ahí nos aparecen problemas puntuales de condensación, o sea, una reducción casi que total del espesor del aislamiento, y ahí nos aparecen los problemas de condensación. O simplemente pues no tenemos una mano de obra que tenga la técnica para hacer el montaje y pues nos entregan cosas como estas. Yo digo que esta es cuando uno empieza a remangarse la camisa. Sí, y es obvio que ahí el espesor del aislamiento no se respeta, hay aberturas por donde el aire ingresa con humedad relativa que después va a condensar. Entonces todo esto termina en que nos moja el aislamiento térmico. Muy importante para esto, pues después de estos casi 2 años que hemos estado en pandemia, nosotros pues incluso en ANWO hemos estado dictando charlas de instalación en donde enseñamos estos conceptos básicos, pero ahora que estamos trabajando en tanta virtualidad, pues este es otro de lo que podemos dejarles de esta charla. Nosotros tenemos un canal en YouTube, solamente necesitan poner Armacel en el campo de búsqueda y encontrarán más de 60 videos de instalación de nuestros productos, pero pues aquí está lo básico y esto se los vamos a enviar pues a través de José Luis para que ustedes lo tengan ahí presente. Por si tienen dudas de instalación, instalar estos productos es muy fácil. La gente que lo hace la primera vez, después de que hace los primeros 3 accesorios o 3 cortes, ya se da cuenta la facilidad con que se manipulan estos productos. Y esto no es simplemente solamente meter el tubo en la tubería de cobre y guiarlo a través de todas la tubería, no. Esto también tiene una técnica y no quita mucho tiempo. Es que esa es la otra, que creen, no, es que no voy a tener rendimiento en la instalación. Yo creo que de las soluciones que hay en el mercado, los tubos de polietileno, los tubos de caucho, son los que mayor velocidad tienen en instalación. Entonces dan rendimientos muy buenos para que los tengan ahí presentes. Entonces, bueno, con esta parte, pues yo ahí les doy por finalizada la charla. Si tienen preguntas, pues con muchísimo gusto tenemos, yo creo que 10 minutos para resolver. Sí. Sí, Álvaro, tenemos preguntas por aquí. No sé, José Luis, si tú quieres comentar algo antes de entrar a las preguntas. Solo para redondear nada más y para que quienes están presentes comprendan por qué estamos haciendo esto, más que por aumentar nuestras ventas, es porque estamos muy conscientes de la necesidad de reducir los consumos energéticos en las instalaciones y hacerlo lo más eficiente posible. Por eso nuestro foco también ha sido reemplazar las tuberías metálicas en conducción de fluidos térmicos por tuberías termoplásticas, y nos hemos asociado con Armacel precisamente también para entregar los mejores productos en eficiencia energética y en aislación. Ese es lo que le podría comentar. Creo que Álvaro ya ha comentado bastante bien respecto a los productos, así que pasemos con las preguntas directamente. Ok, perfecto. Mira, por aquí preguntan, ¿qué solución recomiendan para proteger la aislación en ambientes exteriores contra los rayos UV? Entonces, mira, cualquier protección que bloquee los rayos UV directamente contra la espuma elastomérica funciona. Lo más común que tenemos en el mercado es el aluminio o la chapa galvanizada, pero nosotros tenemos una pintura, que es una pintura que tiene caucho, como el que nosotros usamos para fabricar nuestros productos, pero es base agua. O sea, ¿por qué tiene caucho? Porque, como les mencionaba, en el exterior ustedes tienen por dentro un fluido frío, entonces la espuma va a estar sometida a esfuerzos por compresión, por propiedades del material, pero el calor del sol va a hacer que la espuma tienda a expandirse. Si ustedes aplican una pintura para exteriores de las que se usan en construcción,
pues van a proteger el caucho de los rayos UV, pero cuando se deforme la espuma por el calor del sol, esa pintura no resiste, no tiene esa resistencia, entonces se termina rasgando y va a pasar exactamente lo mismo. La pintura nuestra para eso es que tiene caucho, para resistir esas deformaciones, que en el día y en la noche ella va a estar, parece un acordeón. Entonces, para eso es que sirve la pintura y es una solución que en comparación contra los acabados metálicos vale creo que un 50% menos y tiene una vida útil de 5 años. Ahora, si ustedes quieren poner una cubierta, no sé, de PVC o usar esas cintas con las que envuelven el aislamiento en las instalaciones de mini split, funciona. Pero pues también esas también se terminan cristalizando y se terminan rompiendo. Entonces, cualquiera que separe el aislamiento de los rayos UV funciona. Y algo muy importante, después de que se instale el aislamiento, tienen hasta 7 días máximo para poner ese acabado, para protegerlo. Porque después de esos 7 días, ya el daño que le hace el sol al aislamiento lo deja como la foto que vieron del aislamiento con moho. Ya lo deja roto. Entonces, eso. Si necesitan las fichas técnicas, ahí con mucho gusto solicítenselas a AWO, que ellos tienen ahí todo nuestro material. Ok, gracias Álvaro. De aquí, esta pregunta yo creo que a lo mejor José Luis nos puede ayudar mejor. De acuerdo con lo visto, las cañerías de PPR, ClimaFlow, ¿sí necesitan aislarse, ya que en el catálogo indica que no es necesario? José Luis, acláranos eso, por favor. Sí, lo que pasa es que, como decía Álvaro, y lo que les comentaba recién respecto a las tuberías metálicas, las tuberías termoplásticas, obviamente, conducen muchísima menos energía que una tubería metálica. Entonces, térmicamente hablando, quizás podríamos llegar al punto de no necesitar aislación, donde las tuberías metálicas sí lo necesitan siempre. La tubería PPR probablemente haya puntos donde no lo necesite. Pero ojo, que si estamos conduciendo frío y hay humedad ambiental, como bien decía Álvaro, es posible que se genere condensación. Entonces, de nuevo, como bien lo decía Álvaro, quizás el problema no sea tanto un problema térmico de pérdida energética, sino que sea problema de condensación. Entonces, sí, efectivamente, puede que no necesiten aislación, térmicamente hablando, pero sí la van a poder requerir en términos de condensación. Pero donde las tuberías metálicas siempre van a necesitar, es probable que las tuberías termoplásticas no. Yo tengo ahí un ejemplo que lo viví aquí en Colombia, en Bogotá. Bogotá es una ciudad con una humedad relativa baja, entonces las necesidades de espesor de aislamiento térmico son yo diría que las menores que hay en Colombia. Y ahí en un shopping, el más exclusivo, que es el Centro Andino de Bogotá, hicieron una ampliación y los nuevos locales comerciales los conectaron a un sistema de agua helada. Lo hicieron con tubería de polipropileno. Y la recomendación, dijeron, no necesita aislamiento. Y cuando pues a mí, mejor dicho, yo fui cuando ya había un problema. Pero cuando uno calcula el espesor de aislamiento requerido bajo las condiciones climáticas de Bogotá durante el día, el software te dice 0 aislamiento. Y eso trabajó así casi todo un año. Y resulta que se vino la temporada de diciembre con esas jornadas de Bogotá noctámbula. Y esa temporada en particular fue con mucha lluvia. Entonces la humedad se fue para arriba y los locales ya no estaban abiertos hasta las 9, 10 de la noche, sino que se fueron hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces, de tener humedades relativas de 67%, 70%, que es lo normal en el día de Bogotá, pasamos a manejar humedades del 85%. Y naturalmente toda esa tubería que nunca usó aislamiento, pues empezó a condensar a chorros. Y a nosotros nos llaman cuando ya todo estaba mojado. Sí, y incluso bajo esas condiciones, el cálculo de espesor de aislamiento me dio de 3 milímetros. Sí, entonces decían 3 milímetros, eso era lo que necesitábamos, y yo les decía sí, y es solamente básicamente para una época del año que se necesita, o sea, para evitar ese problema de condensación en una época específica del año, pero no se tuvo en cuenta. Entonces, si hubiera sido con tubería metálica, desde que lo instalaron, eso hubiera condensado inicialmente. Esa es una ventaja que tiene la tubería de plástico, que es completamente marcada. Entonces, para que lo tengan presente, sí hay que usar aislamiento térmico. Ok.
Mira, aquí nos preguntan, a ver si logramos descifrar esta pregunta. Con respecto al RITE, en sus tablas hace recomendaciones de aislación en torno al 0,04 watt metros Kelvin, supongo que es esto. Sí, sí. ¿Sí? Ok. La pregunta es si Armacel, dentro de su data, está de acuerdo con este valor indicado por el RITE. Como les digo, las normas son guías. ¿A nosotros qué nos pasa? Por ejemplo, Europa, Estados Unidos tienen esas normas y los contratistas las cumplen, o sea, porque es una obligación. En nuestros países no funciona así. En nuestros países dependemos del criterio del proyectista o de la experiencia que tenga la empresa que está ofreciendo el sistema de aire acondicionado. Y al final, cuando salen las preguntas, es que aquí lo triste es que las especificaciones de aislamiento térmico en un proyecto, por lo general, uno las encuentra y las lee y son unas hojas que ni siquiera están escritas en computador, sino muchas veces en máquina de escribir, tan viejas son y son las mismas de siempre. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es, como les decía al principio, si tenemos las herramientas de cálculo y vemos que son tan simples de usar, porque lo que vieron, yo nunca he considerado que esto sea difícil. Yo hago mi cálculo y si tengo la norma, leo contra la norma cómo estoy. Y si estoy por debajo de la norma, yo lo que recomendaría es mirar muy bien qué está pasando con las ganancias de calor. Pues cuando hablamos de frío, estamos hablando de que no hay pérdida de energía, sino ganancias de calor en el refrigerante. Y en términos, como les decía, de certificaciones de sostenibilidad, esas sí te dicen claramente, usted tiene que estar acorde con estas normas. Entonces usted ya no habla, mire, es que aquí el software me dice que no va a tener condensación. No, usted tiene que calcular las ganancias de calor por metro lineal o por metro cuadrado, compararla contra la norma y garantizar que usted por lo menos esté al mismo nivel de la norma. Si estás por debajo, te va a tocar subir el espesor al aislamiento. Y eso se trata, y esas son las discusiones que hay hoy en día con las normas, con las certificaciones LEED y demás. Que ahí sí hay que tener un parámetro y cumplirlo, que eso es lo que nosotros no hacemos. Esto es cada quien escoge. No, me ha ido bien con esto, ok, nos vamos con esto. ¿Sí? O qué mejor ejemplo que el que decían de lo que decía José Luis, la tubería de plástica, entonces no necesita aislamiento. No necesita aislamiento porque no va a tener problemas de condensación bajo algunas condiciones, pero si ustedes hacen el análisis con respecto a las ganancias de calor que puede tener el fluido, inmediatamente les van a decir, señores, hay que usar aislamiento térmico. Exacto. Poquito, pero hay que usarlo. Álvaro, sí, ya que tocaste el tema de las certificaciones y lo imparciales que son, me gustaría que nos comentaras cómo ustedes contribuyen, porque tengo algunos asesores de eficiencia energética conectados, cómo ustedes contribuyen a la especificación, cuál es la experiencia con respecto a la certificación LEED en bueno, este caso. Perfecto, entonces miren, con LEED, ¿qué pasa? El parágrafo que se dedica al aislamiento térmico, pues es muy simple, es como ver una especificación de un proyecto de climatización con el aislamiento térmico. Se necesita aislamiento térmico con un espesor de tanto. Eso es lo que dice una certificación LEED. En un principio, estoy hablando de hace 4 o 5 años, a mí los últimos 3 años empecé a tener recurrentemente reuniones con diseñadores y con, pues, por ejemplo, aquí en Colombia me pasa mucho con las empresas que asesoran a los proyectos para obtener esta certificación. Sí. Y a mí, ¿qué me piden? Denos una tabla para todos los diámetros de tubería del proyecto, donde usted nos diga cuál es el espesor que nos garantiza no tener problemas de condensación adentro o afuera. Ok, que eso es lo que hacemos nosotros todo el tiempo. Ahora, esa misma tabla, por favor, preséntenosla en términos de ahorro de energía. O sea, hablemos de cuántos vatios por metro me gana cada tubería con respecto a qué, a la norma. Y ellos me pasan la norma. Entonces yo tengo que revisar eso y ahí lo que está por debajo de la norma, por eso lo hablo con propiedad, inmediatamente me toca decirles, y ahí me toca resaltarlo, aquí tuvimos que subir el espesor para poder atender lo que dice la norma. Y esa es la discusión, porque inicialmente, pues ustedes saben que la gente se acostumbra como a tener un presupuesto ya en la cabeza y decir esto vale más o menos tanto, y ahí en algunos casos, al aumentar el espesor del aislamiento, el presupuesto se sube. Entonces la discusión se va a eso. Dice, oiga, ¿y por qué me está costando ahora esto cuando al principio mire, es que la primera recomendación fue por condensación y ahora para atender la norma es eso?
Eso es lo que nos dan otros, 1 o 2 reuniones con el cliente para explicarle eso. Y en esas reuniones se habla de otro aspecto fundamental. En los proyectos con certificaciones ambientales, estos productos se instalan con adhesivos que tienen solventes que se volatilizan cuando se instalan. Resulta que la norma LEED tiene un límite para esas partículas que salen al medio ambiente. Y resulta que muy pocos adhesivos en el mercado cumplen con eso. Nosotros tenemos en nuestro adhesivo 520S el certificado de que los solventes que se volatilizan están no por debajo, sino muy por debajo de lo que pide la norma. Porque si cuando te revisa el auditor y te pregunta qué adhesivo utilizaste y no le muestras que el que usaste lo cumple, o sea, en todos los proyectos LEED vas a tener que usar aislamiento. Entonces esos puntos los vas a tener. O sea, los pierdes si no tienes aislamiento o si se te ocurre usar un adhesivo que no cumpla con la norma. Entonces hay esos punticos. Exacto, Que de son, compuestos volátiles son orgánicos. 1 o 2 puntos, pero es que 1 o 2 puntos muchas veces es atender o no atender la Sí. calificación de la norma. Entonces ahí es donde se vuelve delicado eso. Entonces miren que tampoco es que sea muy complejo, pero pasa. Ok, Sí, pasa. Entonces, muy bien. pues lo hablamos previamente. Hay un módulo de Green Building que yo creería que es la próxima charla que vamos a dar a través de ANGO. Eso va a ser para finalizar este año, porque tenemos la actualización de eso en el mes de octubre y pues, ya les dije a ustedes que vamos con eso, porque es un tema que ya es común, o sea, ya se volvió de todos los días. Exacto. Bueno, aquí tengo más preguntas al respecto del LEED, por ejemplo, cuál sería el espesor específico y adecuado según el RITE, pero claro, esto entiendo que hay que verlo caso a caso, no podemos decir Sí, de sí. todas formas, si ustedes tienen una consulta específica, miren que es bueno que lo mencionen así, de acuerdo al RITE. Si ustedes tienen su RITE, escríbanme un correo y me lo envían, que yo interpreto lo que ustedes me están enviando ahí y les puedo hacer un cálculo. Pero de la experiencia que nosotros tenemos, lo que yo hasta ahora he logrado especificar en Chile, que me parece que está muy acorde con lo que debe ser un RITE o un Green Building, señores, ustedes los proyectos que tienen de call centers en Chile, en esos proyectos se está teniendo en cuenta eso. Y no por norma, sino que los data centers todos tienen equipos que generan mucho calor. ¿Ya? Entonces, al generar mucho calor, hay que tener hay que usar una herramienta de cálculo para saber qué es lo que se necesita de aislamiento térmico para eso. Y los espesores que están dando ahí, en mi concepto, son los que da una certificación LEED, para que lo tengan bien presente. Sí, y que Sí. que quedan invitados a hacer la consulta para que lo puedan ver uno a uno, eso Sí. de todas maneras. Bueno, con esto ya cerramos porque estamos pasaditos en el tiempo. La última pregunta. Nos preguntan si es que para agua caliente sanitaria el procedimiento de cálculo del aislante es el mismo. Sí, como les decía en el software, hay preguntas si es para refrigeración o climatización o si es para calefacción. Entonces, para calefacción, el software que pregunta, es que en caliente los cálculos son más simples. Ahí sí no, o sea, te va a preguntar la temperatura del fluido, la temperatura ambiental, pero pues ahí no vamos a tener condensación. Pero él te va a hacer una recomendación de un espesor muy simple. Mi recomendación, para caliente hay muchísimas referencias, uno las encuentra en los productos de lana de vidrio, de lana de roca, de todo eso, y y en esas tablas aparecen las pérdidas máximas permitidas por diámetro de tubería. El software que les va a entregar les va a hacer una recomendación de espesor y les va a decir cuántos vatios por metro o BTU por pie, BTU hora por pie va a perder la tubería. Y pues con eso ustedes ya saben dónde están. Por experiencia les digo, aquí en Colombia donde yo estoy se usa mucho la lana de vidrio para este tipo de soluciones, pero nosotros vendemos aquí mucho producto para esto. ¿Por qué? Por la facilidad en la instalación. Aquí no les voy a decir que la espuma elastomérica es superior, bla, 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 no. El producto térmicamente hablando se comporta muy similar a lo que hacen las lanas, pero la facilidad en la instalación y el no tener fibra, eso mata, o sea, el instalador toma la decisión por el proyectista, así, dice, no, tráigame esto, que esto lo instalo muy rápidamente y no me pica. Sí, una ventaja que ahí tenemos, esa es la realidad. Perfecto, gracias Álvaro. Y cerremos diciendo, cualquier consulta, con mucho gusto me escriben un correo electrónico y si es muy simple de contestar, por el mismo correo, y si no, yo los llamo y nos reunimos y hablamos, no hay ningún problema.
Y Esa es la hablamos idea. y hablamos de fútbol si quieren también. No, Esa es la mentiras. idea, que le demos continuidad a la charla. Eso, que lo Sí, hacemos lo mejor posible. Gracias, ok, Álvaro. Ha sido súper buena tu exposición. Gracias, José Luis, también. Les vamos a enviar, están preguntando si vamos a enviar la presentación. Yo creo que sí. La grabación la van a sí, encontrar. Sí, ¿cierto? Vale, sí, muy sí, bien. Yo tengo un listado de inscritos. A todos los que no se han inscrito no se los vamos a poder mandar, así que nos escriben de manera directa. La grabación va a quedar en el sitio web de Ango Concept. Y nada, pues despídanse ustedes y cerremos esto que ya estamos muy pasados. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio a ANGO y a los que asistieron y espero que sea de utilidad esto que les estamos mostrando y miren, esto es un abrebocas, pero es un abrebocas para algo que no es complejo. Usar el software es muy sencillo y van a ver que esto es como instalar el producto, digo yo, uno lo usa la primera vez, la segunda, la tercera, ya uno entiende perfectamente qué información le está dando el software y ya uno puede tomar decisiones sin miedo. Sí, Ujú. ok. No, por mi Entonces, parte, te agradezco a ti, Karina. Obviamente le agradezco a Álvaro toda la charla, que siempre es súper interesante, y a quienes asistieron, y quedamos a disposición. Cualquier consulta que tengan nos puedes contactar. Como dice que Karina, la charla va a quedar colgada en internet, así que estamos a disposición de todos ustedes. Así que muchas gracias. perfecto. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Gracias, gracias. Chao, Chao. hasta luego. Bueno.